Mi nombre es Andrés Peña y voy a presentar el circuito modulador FM. En principio, en el circuito modulador FM se tiene un alternador, el cual va a generar una señal sinusoidal, es decir, una señal de mensaje, la cual presenta una configuración en su amplitud de 60 milivoltios y trabaja a una frecuencia de 100 Hz. Esta tensión se conecta a la entrada del integrado PLL 4046 por medio del terminal 9 VCO-IN. Para entender un poco mejor cómo se produce la señal FM, se tiene que el integrado PLL 4046 está formado por tres elementos básicos: un comparador de fase o detector, un filtro pasabajo y un oscilador de frecuencia interno que se activa controlado por voltaje, también llamado VCO. Este oscilador interno se activa inyectando una tensión de entrada en el terminal VCO-IN, así como colocando un capacitor entre las terminales 6 y 7, como se muestra aquí. También se tiene que llevar a tierra el terminal INH, ya que un cero lógico indica en la entrada INH la habilitación del oscilador VCO, mientras que un 1 lógico apagaría el oscilador. También se le conecta una resistencia en el terminal 11, siendo también indispensable para el control de la frecuencia. El capacitor que se conecta entre las terminales 6 y 7, es decir, las terminales CX1 y CX2, para un oscilador controlado por voltaje que genera una forma de onda cuadrada, es el componente principal, el cual se está cargando y descargando, y decide la formación de la forma de onda de salida. La entrada en VCO-IN se da en forma de voltaje que se puede controlar, y este voltaje se convierte en una señal de corriente y se aplica al condensador. A medida que la corriente pasa a través del condensador, comienza a cargarse y comienza a formarse un voltaje a través de él. A medida que el capacitor se carga y el voltaje a través de él aumenta gradualmente, el voltaje se compara con un voltaje de referencia usando un comparador. Cuando el voltaje del capacitor excede el voltaje de referencia, el comparador genera una salida lógica alta que activa el transistor y el capacitor se conecta a tierra y comienza a descargarse. Por tanto, la forma de onda de salida generada es la representación de la carga y descarga del condensador, y la frecuencia está controlada por el voltaje de entrada, que vendría siendo el alternador. Por tanto, estas señales de entrada y salida FM pueden verse simulando el circuito, donde se puede ver en amarillo la señal de entrada con un voltaje pico de 60 milivoltios y se tiene la señal FM de salida, que tiene un voltaje pico de 2.5 voltios. Ahora bien, visto lo anterior, se tiene que, si manipulamos el voltaje de entrada y lo aumentamos a 90 milivoltios, y trabaja a los mismos 100 Hz, este debería aumentar la frecuencia en la señal FM. Si simulamos el circuito, podemos ver que la frecuencia para tensiones positivas de la señal de entrada es mayor, y para la tensión negativa de entrada la frecuencia disminuye un poco más, como se puede observar, por lo que se cumple el principio del funcionamiento del oscilador VCO. Por otro lado, a simple vista se observa que no hay presencia de una señal portadora. Esto es debido a que la principal función del integrado es generar la señal portadora. Esto sucede cuando configuramos una frecuencia de offset, como podemos observar aquí, la cual tiene un valor de 1 kHz, donde estaríamos definiendo la frecuencia de la señal portadora, y será uno de los parámetros más importantes, la cual nos va a generar la señal de salida FM cuadrada, donde se observa cómo la señal de portadora varía su frecuencia con respecto a la tensión de entrada, al integrado PLL 4046. Finalmente se pudo dar una vista generalizada del integrado y su función con respecto a la modulación FM.
Ok, ahora nos corresponde analizar y explicar el circuito demodulador en FM. Vemos que este demodulador está compuesto por varias etapas, las cuales iremos explicando paso a paso para un mejor comprendimiento. Empecemos por este transformador. Este transformador va a tener a su entrada en el devanado primario, va a tener la señal modulada en FM. ¿Qué va a suceder? Que en el devanado primario vamos a tener una inductancia de 10 milihenrios y en el secundario igual de 10 milihenrios. Ellos tendrán en paralelo un condensador y una resistencia. ¿Para qué? Para que las variaciones en frecuencia a la entrada se traduzcan o se transformen en variaciones en amplitud en la salida. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que vamos a transformar la señal modulada en FM a una señal modulada en AM. Ok, ahora seguimos a la siguiente etapa y tenemos un amplificador operacional muy característico, ya que esta configuración se emplea en estos circuitos de moduladores, que tiene dos objetivos principales. La primera es rectificar la señal en AM, eliminando las componentes negativas de la misma. El otro objetivo es amplificar esa señal. ¿Ok? Entonces luego pasamos por la otra etapa y que tenemos una resistencia y un condensador. Dos elementos pasivos, lo cual compone un filtro paso bajo pasivo. Y el último bloque es otro filtro que es necesario para poder eliminar esas componentes en altas frecuencias que nos siguen quedando en la señal. Entonces, para por fin poder demodular la señal que está siendo modulada en FM. Entonces vamos a ver qué nos resulta en el osciloscopio. Ejecutamos la simulación. Ok, ponemos en autoescala. Ok, bien. Entonces, en el canal A se nos representa la señal mensaje, ok, que es una señal sinusoidal con una amplitud pico a pico de 2 voltios. Luego tenemos en el canal B la señal modulada en FM. Y en el canal C tenemos la señal que va a estar en la salida del transformador, que como podemos ver es una señal modulada en AM. Luego, en la salida del OPAN, esa señal, acá tenemos el nodo, ya lo voy a señalar, acá está. Este nodo va a estar dando esta señal que está acá, que corresponde al canal D, y vemos que está rectificando la señal en AM, eliminando las componentes negativas y amplificando. ¿Ok? Luego vamos a pasarlo por un filtro paso abajo activo, compuesto por una resistencia y un condensador, y nos va a quedar una señal, digamos, parecida a la señal mensaje, pero seguimos teniendo un rizado, porque hay componentes en alta frecuencia todavía involucradas en esa señal. Por lo tanto, aplicamos otro filtro para poder complementarlo con el de la etapa anterior y por fin obtener una señal demodulada muy similar a la señal de entrada. Ahora, para concluir, debemos analizar los resultados de este circuito demodulador. ¿Cuáles son las diferencias de la señal mensaje con respecto a la señal demodulada? Pues básicamente la atenuación. Sabemos que la señal entrada del mensaje tiene una amplitud pico a pico de 2 voltios y a la salida apenas llega a unos 50 milivoltios. Pero ello se puede resolver aplicando un amplificador a la salida de la señal demodulada para poder llegar a esos 2 voltios pico a pico, o digamos, obtener una relación de entrada a salida demodulada que sean parejas, que sean similares en amplificación, que tengan la misma amplitud pico a pico. Otra diferencia que otro problema que podríamos tener en la práctica es la fase desincronizada. Entonces ello se puede arreglar aplicando un circuito sincronizador de fase. Más sin embargo, en nuestro diseño no obtuvimos mayores problemas con respecto a la fase. Si bien la fase no es exactamente igual a la señal mensaje con respecto a la señal demodulada,
no, no hubo mayor diferencia. Si se quiere obtener una fase eh, exactamente igual a la señal mensaje, se debe entonces diseñar otro circuito más complejo y más completo para obtener una señal demodulada más fiel. Por último, tenemos el circuito de modulación PM, el cual es un circuito muy similar, casi igual al de modulación FM. Esto debido a que por teoría sabemos que estos dos tipos de modulaciones están estrechamente relacionados e incluso podemos obtener la señal modulada en PM a partir de FM, y esto lo vamos a observar en la etapa moduladora del circuito, donde por teoría sabemos que para poder obtener la señal PM a partir de FM debemos derivar la señal del mensaje, y esto lo hacemos a través de este circuito derivador implementado por un op-amp que se encuentra en su función de inversor. Sin embargo, esto no va a invertir la señal, sino que lo va a derivar por la forma en la que se encuentra configurado. Luego esta señal va a pasar por el mismo circuito integrado de la modulación FM, que es un oscilador controlado por voltaje, y así vamos a poder obtener la señal modulada en PM. Y aquí podemos observar cómo se obtiene la señal modulada, que corresponde a la señal en azul, la cuya fase instantánea va a tener una relación lineal con la señal del mensaje correspondiente a la parte amarilla. Por lo tanto, podemos corroborar el funcionamiento del modulador. Por otro lado, tenemos la etapa demoduladora del circuito, la cual es prácticamente igual a la del circuito de demodulador FM. Esto debido a que, como dijimos antes, estos dos tipos de señales moduladas son muy similares, y por lo tanto podemos realizar el mismo proceso de conversión AM para luego realizar su posterior demodulación. La diferencia que va a radicar en este circuito va a ser este filtro paso bajo y la capacitancia de este capacitor. Este filtro paso bajo va a ser muy importante porque nos va a permitir colocar en fase la señal que se obtiene demodulada. Si nosotros quitamos este filtro, lo que estaríamos obteniendo es la señal demodulada correspondiente a la señal que entra al oscilador, y eso sería en la parte de FM. Pero aquí lo que nosotros queremos es obtener la señal de mensaje de origen. Por lo tanto, utilizamos este filtro paso bajo que nos va a permitir, como dije, obtener esas señales en fase, y además de esto eliminar el grado de atenuación que se presenta cuando este circuito no está. Entonces, al simular podemos observar cómo obtenemos la señal demodulada. Esta señal demodulada, al igual que en PM, llega a la salida con muy poco voltaje, ya que lógicamente a lo largo de todo este circuito vamos a ir consumiendo potencia. Entonces es lógico pensar que nuestra señal de salida va a tener un poco milivoltios, en este caso 6.20-30 milivoltios. Por lo tanto, al igual que en FM, es necesario utilizar amplificadores para que podamos llegar al voltaje pico de la señal del mensaje.